Señor presidente, a ver, Wilson, si me permite. Aquí se ha relatado cómo sucedió la operación. Ya el Estado por esta masacre de Mapiripán está condenado. Aquí no se trata de saber si hubo o no vinculaciones entre militares y paramilitares y la omisión de los militares o la acción de militares y policías de diverso orden en no detener 120 paramilitares que en avión salieron, pasaron por todo el país, llegaron al extremo opuesto y mataron una cifra indeterminada hasta este momento de ciudadanos bajo estado de indefensión. Se trata de mirar en el fondo qué está pasando con estas declaraciones de funcionarios públicos, la mayoría del gobierno del presidente Uribe, tanto en el gobierno que acaba de pasar como en la gobernación de Antioquia. Su respuesta, señor ministro, a este tema consiste en dos. En general decir son la Procuraduría y la Fiscalía las que tienen que resolver ese chico, yo no tengo mayor información, no soy competente. Y la otra es, no es la Brigada 17, sino la Brigada, ¿cuál es la que me menciona usted? Cuarta, la responsable, porque Mapiripán queda en jurisdicción de la Brigada Cuarta. Se habrá dado cuenta que los paramilitares salen de aeropuertos custodiados con denuncias sobre presencia de militares allí, que los escoltan en la región de Urabá, donde está la Brigada 17. ¿Quién la dirige en ese momento? El general Rito Alejo del Río. Las posiciones de los funcionarios públicos, tanto Uribe como Fanny Kersman, como Pedro Juan Moreno, que era secretario de gobierno en ese momento, ¿qué es lo que nos están mostrando a través de las declaraciones que dan en la audiencia pública? Contradictorias ellas mismas. No es la primera vez que este gobierno se contradice entre sus funcionarios. Lo que está diciendo es que Fanny Kersman chantajea, entre comillas, a Pedro Juan Moreno, informándole que el señor Gallego le dice que si quiere guerra, habrá guerra, siendo un miembro de en ese momento coronel y jefe de la Policía Antinarcóticos, sí dice que él está vinculado a la operación de Mapiripán. Obviamente un batallón, una unidad de Policía Antinarcóticos estaba en San José de Guaviare cuidando el aeropuerto a donde llegaron los paramilitares. Y dice a través de Kersman que Pedro Juan Moreno no hable. El presidente de la República, no siendo presidente, le dice a Pedro Juan Moreno, bájele vapor. ¿Qué es eso? ¿Cómo así bájele vapor? Y finalmente, en declaración ante la Procuraduría, el entonces no era presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, afirma que efectivamente Kersman, la embajadora de este gobierno en el Canadá, había tenido una conversación con Gallego. Y la señora Kersman en declaración juramentada dice que nunca existió, señor fiscal, vicefiscal. La pregunta que yo me hago, es más, el objetivo de no hablar del tema que le piden a Pedro Juan Moreno es que si él habla, se vincula al general Rito Alejo del Río al proceso, porque obviamente era el comandante, señor ministro, de la 17ª Brigada con sede en Urabá, de donde salen en aeropuertos oficiales del Estado colombiano los dos aviones cargados con los 120 paramilitares que, según los testigos, fueron escoltados por militares y policías de esa jurisdicción. ¿Por qué Fanny Kersman, señor vicefiscal, no está procesada? ¿Por qué el presidente Uribe después la mantuvo como embajadora en el Canadá después de estos hechos de abierta contradicción de una declaración bajo gravedad de juramento? ¿Por qué el general Gallego, señor vicefiscal, no está vinculado? ¿Por qué el general Rito Alejo del Río no está vinculado? ¿Por qué todo el proceso consistió en echarle el agua sucia al general Uzcategui? Y estas personas que evidentemente están vinculadas en el proceso
de operación de la masacre de Mapiripán no están vinculadas en el proceso judicial? ¿Por qué, señor vicefiscal, el mono Mancuso, el profesor Yarumo en esa declaración, hoy sabemos que es Vicente Castaño, el señor Carlos Castaño, que ya no se puede, el señor Mono Leche, ya hoy famoso, pero en este momento ya se hablaba de él, Cumbia y otros 40 o 60 jefes paramilitares que se reúnen en el mes de enero del 97 para planificar esta operación, no están vinculados, excepto hasta el año 2005, estamos hablando del año 98 en que se da la declaración del oficial confeso, excepto Salvatore Mancuso. ¿Cómo opera la Ley de Justicia y Paz en relación a un delito de lesa humanidad cometido en la masacre de Mapiripán? Y vamos a ver la parte final de este video, presidente, un poco para completar la tesis que tiene que ver con el tema de la presencia de los funcionarios del gobierno del presidente Uribe en el proceso judicial que se sigue contra el general Uzcategui. Finalicemos el video. Aquí en abril llegó el general Carlos Alberto Pino Valle, testigo para esta audiencia, y recibió el área geográfica del batallón Joaquín París. La brigada móvil 2 recibió esta jurisdicción bajo comando operacional, no administrativo, porque yo seguía siendo el administrativo. Los únicos que han afirmado que el mando operacional del PIPAR lo tenía la B7, el comando de la BRIN 2. Y es que era una posición apenas lógica, señor juez, porque ellos no estaban declarando, sino que se estaban defendiendo. El general Pino Valle, yo soy primero en explicar, porque este general Pino Valle, en el 2000, mediante el plan de operaciones Conquista de la cuarta división de las divisiones de la brigada móvil 2 y que pone bajo comando operacional del batallón Joaquín París, se puede decir que el mando operacional de la brigada móvil 2 sobre el batallón París se mantuvo hasta el 6 de julio. Anterior declaración es absolutamente clara, reveladora, y es la única declaración de general Pino Valle que él directamente, libre y espontáneamente rindió en este proceso. Tiene guardianes, funciona comando operacional del batallón Joaquín París, y el 8 de junio del 2004, en junio, afirma o convalida, por lo menos lo que otro dice. Una brigada móvil es una entidad independiente, no recibe bajo mando operacional entidades militares o de policía. ¿O es pasó eso o es pasó eso? Y aquí acaba el video, presidente, y continúe con mi exposición. ¿Por qué el general Ospina, jefe de las fuerzas militares durante el cuatrenio pasado del presidente Álvaro Uribe Vélez, se contradice entre sus afirmaciones cuando no estaba el presidente Uribe en el gobierno, que dice que la brigada móvil tiene el mando operacional del batallón Joaquín París, y después, cuando está bajo órdenes del presidente Álvaro Uribe Vélez, 2004, dice lo contrario, ante esta audiencia pública? ¿Cuál es el tema? El tema ni más ni menos de saber si la Brigada Móvil 2 tiene el mando operacional sobre el batallón Joaquín es que eso determina si el general Uzcategui es culpable o es inocente. Así de simple. ¿Por qué? Porque para la fecha de la masacre de Mapiripán, el general Uzcategui era el jefe de la Brigada Séptima, que era en el Meta. Y la brigada móvil, que se habían recién creado, hoy hay muchas brigadas, la número 2, tenía en ese momento presencia en la región del Guaviare. Allí en San José del Guaviare llegaron los aviones, como ustedes recuerdan, y allí también estaba el batallón Joaquín París, pero el batallón Joaquín París además tenía bajo su jurisdicción territorial
Mapiripán. Es decir, el batallón Joaquín París, cuyo mando en ese momento era el mayor Orozco, y voy a hablar ahora de él, era el responsable de lo que sucedía en Mapiripán, por acción o por omisión. Estuvieron 5 días los paramilitares en ese casco urbano, en el matadero donde se degollaban el ganado, y durante 5 días ciudadanos indefensos pasaron por torturas en medio de los gritos y fueron masacrados. 5 días enteros. Obviamente había una responsabilidad del batallón Joaquín París. El juez de Mapiripán le informaba directamente al mayor Orozco lo que estaba sucediendo día tras día en la masacre de Mapiripán. Pero el batallón Joaquín París, ¿a quién respondía? A la 7ª brigada, o sea, al general Uzcategui en términos operacionales, o a la brigada móvil 2, que estaba localizada en San José del Guaviare, que estaba en ese momento al mando real del señor Lino Sánchez, coronel Lino Sánchez. Esa pregunta es la clave para el caso del coronel Lino Sánchez y para el caso del general Uzcategui. Si el batallón Joaquín París dependía operacionalmente de la 7ª brigada, es decir, del general Uzcategui, Uzcategui tenía un delito por omisión al no haber actuado para defender a los ciudadanos de Mapiripán. Si el batallón Joaquín París dependía operacionalmente de la brigada móvil número 2, el general Uzcategui no tenía nada que ver, ni por acción ni por omisión, con la masacre de Mapiripán. Ese era el tema. Ahora, lo que tenemos en el proceso vía audiencia pública que ustedes han observado es que todos los funcionarios del ejército, excepto los de la brigada móvil 2, por obvias razones, permanentemente le dijeron al fiscal, en tiempos de Luis Camilo Osorio, y al juez ahora, que el batallón Joaquín París dependía operacionalmente de la móvil número 2. Es decir, el general Uzcategui es inocente. Solo el comandante de las fuerzas militares en Colombia, que había declarado lo mismo antes, además porque él había sido jefe de la brigada móvil número 2, él conocía por su propia persona de quién dependía operacionalmente el batallón Joaquín París, y lo dijo públicamente en el video, ustedes lo observan, cuando es el comandante de la brigada móvil número 2, dice: el batallón Joaquín París depende operacionalmente de la móvil 2. Él fue trasladado después a la 4ª brigada en Medellín. En el momento en que fue trasladado, unos meses después, ocurrió la masacre de Mapiripán. ¿Por qué? Siendo ya el jefe de las fuerzas militares bajo el gobierno del presidente Uribe, declara lo contrario. Y al declarar lo contrario, condena a Uzcategui, al general Uzcategui. Si juntamos los 2 episodios que hemos visto, tenemos una presencia permanente de funcionarios públicos del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en diversos tiempos, modos y lugares, diciendo o ayudando a condenar al general Uzcategui. ¿A quién defienden? Si el general Uzcategui no es el responsable de la matanza de Mapiripán, ¿en dónde están los responsables, vicefiscal? Pues las declaraciones, confesiones, etcétera, nos dicen los primeros responsables se llama Salvatore Mancuso. Ya hizo confesión plena y veraz sobre estos hechos, de acuerdo a la Ley de Justicia y Paz, vicefiscal. Es el profesor Yarumo Vicente Castaño, ya hizo confesión plena y veraz sobre estos hechos. Es Monoleche, ya hizo confesión plena y veraz sobre estos hechos. Es Cumbia y otros 40 a 60 cuadros y jefes del paramilitarismo. ¿Ya hicieron confesión plena y veraz de acuerdo a la ley, señor vicefiscal? No. Son los autores materiales, la acción de la masacre. ¿Y quiénes son los que dejan partir los aviones con estos paramilitares? Los militares y policías del departamento de Urabá. ¿Quiénes son?
la 17ª Brigada, señor Ministro de Defensa, y el Departamento de Policía de Urabá en ese momento, dirigidos por el general Rito Alejo del Río, beneficiario de una de las primeras medidas del señor Luis Camilo Osorio y amigo personal del presidente de la República. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso? ¿Los funcionarios del gobierno están ayudando a condenar a un general inocente por defender a un general amigo? ¿O tenemos una seria política de reestructuración del ejército que premie a los buenos y castigue a los malos? ¿Cuál es la verdadera política de reestructuración del ejército? Usted, señor ministro, me responde diciendo que estos ya son temas de la Fiscalía y de la Procuraduría respectivamente, en la mayor parte de las preguntas atinentes a este problema. No en tanto ese proceso contra el general Uzcategui tiene versiones del gobierno a través de sus funcionarios. No. Si ustedes son parte del proceso, no parte penal, sino que a través de declaraciones y testimonios han dado un concepto en contravía incluso de los que habían dado los funcionarios, los mismos funcionarios antes de la llegada a la presidencia del doctor Uribe. Si ustedes están expresando eso con un valor probatorio que implica la condena o no de un general de la República, que entiendo por qué está llorando, ustedes no pueden decirme eso queda en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría. No, usted tiene que tener una investigación de control interno que en términos militares se llama contrainteligencia, que le diga a usted que es cierto si el batallón Joaquín París era operacionalmente dependiente de la Brigada Móvil número 2, con lo cual el general Uzcategui es inocente, o lo contrario. Pero usted no me tiene que responder eso porque usted es el ministro y su cartera le implica saber cómo es la estructura del ejército. Y este tema es fundamental para la libertad o la condena de ese general de la República. Ahora, si el general es inocente, la investigación, señor vicefiscal, que no se hizo ni en los tiempos de Luis Camilo Osorio, y entiendo por qué, pero tampoco en esto que va de la administración Iguarán, tiene que mostrarnos la vinculación, las confesiones y la indagación plena y cabal sobre los paramilitares aquí nombrados, que están en poder del gobierno, todos excepto el profesor Yarumo, todos, y sobre el papel que tuvo el general de la 17ª Brigada, Rito Alejo del Río, en la ocurrencia de estos hechos por acción o por omisión, porque los dos aviones con sus matrículas salieron de dos aeropuertos vigilados y cuidados por la Brigada 17 y la Policía de Urabá, y los testimonios del entonces, tanto de los pilotos de los aviones como de los que cuidaban civilmente los aeropuertos, indican que los paramilitares eran custodiados a la llegada para coger los aviones por militares de la 17 Brigada. El ejército necesita control interno, señor ministro de la Defensa. No solamente control ciudadano, ahora lo vamos a demostrar, no solamente control político del Congreso de la República, sino autocontrol, que es lo que se llama el control interno, y en tratándose de Fuerzas Armadas, el control interno es contrainteligencia. Y aquí lo que vemos es que los funcionarios del Estado no tienen información de contrainteligencia ni siquiera para saber a quién le obedecía órdenes el batallón Joaquín París con jurisdicción sobre Mapiripán. La situación es peor porque el jefe del batallón París, comandante del batallón Joaquín París, en el momento es el mayor Orozco. Y el mayor Orozco está libre. Y está libre por una razón, porque una ONG de derechos humanos de izquierda le ayudó a salir del país con tal que atestiguara contra el general Uzcategui.
A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión pública nacional e internacional, la condena del general que la condena del que verdaderamente había propiciado la masacre. Y no solamente el señor Orozco está libre, sino que está fuera del país, en los Estados Unidos, porque recibió el beneficio del refugio o asilo con la ayuda del actual vicepresidente de la República. ¿Por qué protegen a Orozco, el jefe del Joaquín París, la izquierda y la derecha, para condenar a un general que, de acuerdo a estas versiones, que el video es de jóvenes de Geoproducciones, entre otras cosas, es inocente? Unos por unos intereses y otros por otros. Unos por el interés de que se vea condenado por primera vez un general por violación de derechos humanos, y otros con el interés de que no se vincule el general Rito Alejo y los paramilitares que hoy tienen un proceso llamado de paz con este gobierno. Propuesta, señor vicefiscal, use la Ley de Justicia y Paz en este proceso. Como tenemos debate, el Polo Democrático, citado y aprobado en la plenaria sobre los decretos reglamentarios, que en mi opinión los temas penales no tienen decretos reglamentarios, yo no he conocido los decretos reglamentarios del Código Penal, senador García, eso no existe. Esta Ley de Justicia y Paz, que afecta obviamente al Código Penal, debe ser implementada desde allá, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, y usted tiene que vincular este caso, trasladarlo, porque yo quiero ver las confesiones plenas y veraces de los paramilitares que cometieron este delito de lesa humanidad y saber por qué y en qué razón militares de la Brigada Móvil 2, del Batallón Antinarcóticos del señor Gallego, de la Brigada 17 del señor Rito Alejo del Río y del Batallón Joaquín París del señor Orozco, ¿qué papel cumplieron en la realización de esa masacre? Información plena y veraz. Y a usted, señor Ministro de Defensa, le solicito que evalúe a través del control interno cuál es el estatus para la fecha de los acontecimientos del Batallón Joaquín París. ¿Quién era su mando operacional? Tenía que tener uno, porque no hay batallones sin mando, usted lo sabe, eso sería terrible. O era la Brigada Móvil o era la Brigada Séptima, y ese simple desciframiento determina la suerte de un general de la República hoy preso, o la liberación o la no condena de otros. Pero usted tiene que saber, porque usted es el Ministro de Defensa.